A todos, bienvenidos a la Universidad Nacional Instituto de Ciencias Naturales y al primer jueves de la biodiversidad de 2018. El jueves de la biodiversidad es un espacio que tiene el Instituto de Ciencias Naturales para divulgar sus propias investigaciones o investigaciones de personas que nos visitan o personas que gracias a los amigos que tenemos fuera de la universidad nos solicitan este espacio y amablemente aceptan estar aquí. El día de hoy contamos con la presencia del profesor Germán Garrote, español. Nos va a presentar un trabajo sobre estudio y conservación del lince ibérico, el felino más amenazado del mundo. Vamos a ver si nos convence, porque todos peleamos de que el nuestro es el más amenazado y todo eso. Germán es biólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Hace más de 2 años coopera con la Fundación Omacha. Hace más de 12 años, es que lo dije en español. 12 años coopera con Omacha en la Orinoquía colombiana. Entonces, la idea de la presentación es ver los aspectos metodológicos, los mayores logros. Seguramente en las preguntas pueden aparecer las dificultades, los desaciertos, que a veces es con lo que más aprende uno, y esos datos no aparecen casi nunca en las publicaciones. Este es un espacio académico pero informal. Entonces, en el sentido de que la pregunta de la niña de menos de 6 meses es válida, la pregunta del profesor de Biología de la Conservación también es válida. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Gracias Fernando y Federico por querer acompañarnos, y pues a ustedes por estar aquí. Bueno, primero de todo, pues muchas gracias a la universidad y a Omacha por hacer el enlace para que yo pueda compartir con ustedes los resultados del trabajo que llevamos desarrollando durante ya 15 años de este proyecto, pero llevamos ya más de 20 trabajando con el lince, y darlo a conocer un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo son muchos años de experiencia, mucha inversión, y a mí no me gusta quedarme las cosas para mí, intentar, como dice el profesor, no solo las lecciones buenas, sino los fallos desde lo que más se aprende. Pero aquí yo creo que es un proyecto grande para poder ser compartido. Primero de todo, os quiero poner en contexto a la especie, para que no la conozca, y un poco de situación. Y luego vamos a ver si es o no el felino, la especie felino más amenazada del mundo. Así está catalogado por los superexpertos. Así que por ahí sí. Que ya empiezo apuntando que de especie de felino hay poblaciones o subespecies que por ahí sí están más en peligro. Pero como especie es la que más. Vale. Funciona al principio, pero se acabó. No, de pronto estás con el señalador. No, este es el señalador, pero este es el... Bueno, pues le veo aquí. Vale. Hay 4 especies de lince en el mundo, todas en el hemisferio norte. Hay 3 que de tamaño semejante, que sería el lince canadiense, que es un poco más grande que el bobcat, y el lince ibérico. Ves distribuciones, el lince canadiense es pues, prácticamente todo Canadá. Digamos que no está limitada mucho su distribución. El bobcat se limita a Estados Unidos, llega así hasta México. El ibérico, veis, comparado con las distribuciones de los otros dos, los 2 punticos que ahora detallaremos un poquito más. Y el lince euroasiático, que sí que este es un animal ya mucho más grande, estamos hablando de 35-37 kilos, o sea, es un gran gato, ¿no? Esto, sin embargo, estamos hablando de 10, 14, 16 en función de las áreas o la especie. Esta será un poquito más grande, ¿no? Bueno, la característica así morfológica más clara del lince, que separa de otros felinos, es, por un lado, colita corta, los característicos pinceles y las barbas. Lo presentan todos, pero el ibérico es mucho más bonito. Vale, bueno, esto es características básicas. Como veis, el peso de un macho medio son 14 kilos, la hembra 10. No es un bicho muy grande, no es un animal muy grande. Y el único otro felino silvestre que comparte espacio en España con él, en la península ibérica, perdón, es el gato montés. Características de la especie.
morfológicas y de pelaje. Esto, quedaros con ello en la cabeza porque luego hay una parte que es interesante ver esto, un aspecto sobre esto. Tiene 3 tipos de pelaje, denominamos de mota gruesa, mota intermedia y mota fina. Originalmente estaban distribuidos, todos los pelajes se encontraban en toda la península ibérica. Y solo que en mayor o menor proporción. Digamos que bueno, pasa un poco como los guisantes estos de Mendel, ¿no? Si un bicho de mota gruesa se junta con uno de mota gruesa, sale mota gruesa. Si uno de mota gruesa con fina sale intermedia y fina con fina sale fina. Es matemático. ¿Vale? Y una cosa interesante que condiciona absolutamente toda la conservación y todo lo que hagamos con lince. Es un especialista trófico, especialista en conejo. Estamos hablando que entre el 90 y el 100% de su dieta es conejo. Si no hay conejo, no hay lince. Y no es una cosa así mística ni nada, que no, es que solo tenga ojos por el conejo, no. Todo lo que pasa por delante se lo zampa, no hay problema. Pero es una cuestión del rango de presas, de tamaños de presas que tenemos en la península. Tenemos el lince, que es 10-16 kilos, y la presa siguiente, más grande, que puede acceder, sería un corzo, es un ungulado, pero está entre 20 y 30 kilos. Un macho, sin duda, un macho grande, sin duda puede abatirlo ocasionalmente, incluso hay algunos que se especializan en este tipo de ungulado. Sin embargo, por ejemplo, un juvenil, un cachorro, una hembra, es muy difícil que pueda abatirla, es decir, no podría alimentarse de ello. Un conejo es 1 kilo, ¿vale? Que es la especie principal. Y el siguiente rango de especies, las más grandes, es de 250 gramos para abajo. Eso implica que si el lince tuviera que alimentar de estos bichitos, tendría que estar todo el día cazando, todo el día buscando para conseguir un montón de presas, lo que quiere decir un gran desgaste para luego una ingesta no tan grande de energía. Todo el balance no logra que un animal, que una lincesa, por ejemplo, que es lo importante, tenga la suficiente condición física para poder tener crías. Es decir, para establecerse y ser territorial. Sin embargo, el lince con un conejo al día sacia todas sus necesidades energéticas. Ese es el misterio de la especialización del lince. Si sueltas un lince aquí en el Orinoco, que hay una serie de presas de ese tamaño, hay 1000 de un tamaño así, otro un poquito más, un poquito más, un poquito más, comería de todo, de ese rango. Aquí es que no tenemos otra. ¿Vale? Y bueno, sabemos que necesitamos unas densidades de conejo de 1 conejo por hectárea para que un lince se establezca y se reproduzca. Es poco, pero es mínimo lo que tenemos, es ese mínimo. Luego, aspectos generales, tiene un solo celo al año, entre diciembre y febrero, que es nuestro invierno, una reproducción también entre marzo y abril, son 2 meses de preñez, y unas camadas aproximadamente entre 1 y 4 cachorros. Son territoriales. Hembras defienden territorios frente a hembras y machos defienden frente a machos. Pero para un macho, una hembra es un recurso, de tal manera que va a proteger ese territorio con hembras y suele tener entre 1 a 2 hembras en su territorio. Los territorios de los machos son casi el doble siempre que las hembras y los tamaños de los territorios varían en función de la disponibilidad de alimentos, es decir, la disponibilidad de conejo. Desde 400 hectáreas, 500, cuando hay unas altas densidades de conejo, bueno, a partir de una densidad muy alta de conejo, los territorios nunca son más pequeños que de 300 hectáreas. Digamos que necesitan su espacio vital, aunque haya más conejos de los que puedan soportar. Y hasta unas 1200 hectáreas en el caso de las hembras y 2000 podría decir en el caso de los machos. Siempre se ha dicho que, igual que otros felinos, que son solitarios, que solo se juntan en la época de celo, hacen su copulita y ya está, y por aquí no te he visto más. Pero sin embargo estamos viendo que estos linces, al igual por ejemplo que los euroasiáticos, según estamos estudiando más y profundizando más en la biología de estas especies, vemos que tienen una plasticidad social mucho más grande de la que pensábamos. Estamos viendo, para empezar, sobre todo a nivel familiar, hembras compartiendo territorios, normalmente madre e hija, pero incluso haciendo una cría conjunta. Esto por aquí es una foto de fototrampeo, vemos aquí un montón de colitas, de patas, esto es un batiburrillo. Aquí está una hembra con su hija de 2-3 años criando, y aquí las crías no sabes de quién son. Y de hecho hay veces que, ya cuando ellos son un poco mayores, se separan madre y tía y van con cachorros, y había veces que, como capturamos bastantes animales y hacemos genética, creíamos que la madre iba con los hijos, la madre con sus hijos, y de repente va la madre con el sobrino y están todos mezclados. O sea que hay una unidad familiar interesante. Cosas interesantes, los machos, incluso los hijos, colaborando en la cría de los cachorros. Y los machos patrullando el territorio con los cachorros del año durante todo el año, no solo en el celo. O sea, yo no solo voy, copulo y me piro, sino que hay un pequeño aporte. Y sí, y hay muchos hijos que colaboran bastante tiempo, tanto machos como hembras.
Esta foto no tiene ningún valor, digamos, informativo, se lo he puesto porque es bonita, el valor estético. Cuando voy a meter alguna fotito. Esta es en Doñana, es una camada de 3 y está hecha a mano. Es decir, lo bueno es que son animales bastante diurnos y se pueden ver bastante bien en el campo. Bueno, originalmente, para el siglo XVIII, principios del XIX, el lince se distribuía por toda la península ibérica, incluido Portugal, aunque ahí no esté pintado. Bien, ya en los años 80 se estimó que había unos 1.100 linces y fue declarado en peligro de extinción. A pesar de que era una situación bastante dramática, ya aquí se le denominó, fíjate, con 1.100 el felino más amenazado del mundo, ya verás a dónde vamos, pero sin embargo, por parte del gobierno, instituciones, investigadores, no se hizo nada. ¿Vale? Entonces, llegamos el año 2000, no se había hecho nada, solo había rumores, empezaba a ver que no se encontraban linces por muchos sitios que históricamente eran abundantes, entonces nos tuvimos que plantear hacer un censo nacional con datos fiables y con métodos que ya teníamos a nuestra disposición, que era el fototrampeo y los análisis de excrementos. Porque teníamos que encontrar el lince donde sí estaba, porque anteriores trabajos estaban hechos en base a citas, a avistamientos, a entrevistas, a información que aportaba la gente. Y lo que vimos es que eso daba un error increíble, una sobreestima de la población brutal. De tal manera que sí, las entrevistas nos orientaban, pero las únicas pruebas que nos valían eran unas que son objetivas sí o sí, que es la genética y el fototrampeo. Lo que hicimos fue dividir toda el área de distribución, incluso más zonas que no estaban nombradas en esa época, de los 80, se dividió en cuadrículas de 10 por 10 kilómetros y ahí se hizo tanto muestreo mínimo de 8 horas en cada una de las cuadrículas en busca de excrementos, y luego las áreas de mayor probabilidad, es decir, donde había conejo, porque Una pregunta tenía. sí, perdona. En el mapa, sí. los fragmentos negros, ¿qué son? Sí, perdona. Los fragmentos negros, que se ven mejor en el anterior, digamos, las manchas en la distribución. De tal manera que ves que ya en el 1100 se estimaban unas poblaciones muy fragmentadas y muchas eran mínimas, eran a lo mejor una cita o dos, pero estaban... Pero hace referencia a presencias de poblaciones y no a cobertura de nada. No, esta es la presencia de la especie en la época. Gracias. ¿Vale? Entonces, sobre esta presencia lo dividimos en cuadrículas 10 por 10 y es donde trabajamos. Pero ahí encontramos que en el 80% de esta distribución no había conejo, cero, por lo tanto. Entonces ahí, donde sí había conejo, hicimos fototrampeo. Para comprobar, se pusieron más de 3.000 estaciones de fototrampeo. ¿Vale? Y este fue el resultado. Ahí sí ya está la cosa complicada. Menos de 100 linces, mayores de un año. Estamos hablando que aquí es solo Sierra Morena y Doñana. ¿Vale? Sierra Morena aproximadamente unos 65, aproximadamente, o casi exacto, pero como veréis, si había tan poco y tan poca superficie, tenemos identificados a casi el 100%. Y en Doñana unos 35. Tiene más superficie, pero la densidad es menor. ¿Vale? Estas poblaciones, posteriormente, con análisis y estudios genéticos, hemos podido comprobar que están separadas desde hace más de 150 años. Es decir, el aislamiento genético, imaginaos una población que cuando llegamos estaban 35, la endogamia terrible que podía tener. Bueno, aquí también, pero esta ya era terrible. Esa es entonces la situación. ¿Vale? Y entonces, debido a esta situación, se le declaró en peligro crítico de extinción. Bueno, aprovechando esto, si alguien durante la charla, como bien ha dicho el profesor, esto es informal, quiere preguntar, me pregunta fresco, me levanta la mano, me interrumpe, si no me entero como ahora está Federico para decir, oye, te han preguntado. ¿Vale? Así que sin problema. Esto sí es, para que veáis, cuál fue uno de los problemas de la extinción del lince. Las grandes extensiones de cultivo, la pérdida de hábitat. Este es un mapa, simplemente para que os hagáis una idea, donde las partes de las áreas forestadas en verde y en negro son las de cultivo prácticamente, deforestadas o cultivadas. Imaginaos la gran superficie que hay totalmente deforestada. Pero estos bosques no son los bosques estos Amazonas, súper densos. Hay algunas zonas que sí tenemos bosques caducifolios densos, pero en general el hábitat del lince es este hábitat. Son bosques con árboles relativamente de mediana altura, con zonas de mosaico entre que combinan los pastos con los matorrales para que el conejo tiene áreas para comer, tiene áreas para refugiarse. Entonces son áreas así bastante heterogéneas y es donde vive el lince. ¿Vale? Más razones importantes.
importante la reducción de poblaciones de conejo. Sin conejo no hay lince, y llegan en los años 50 un médico francés que tenía huertas. Además, resulta que le estaban comiendo los conejos los productos de la huerta, y no se le ocurre otra cosa que inocular en unos cuantos de los conejos la mixomatosis, que es una enfermedad de lagomorfos sudamericanos. Que aquí, que bueno, es una enfermedad que causa algo de mortalidad a los lagomorfos, pero aquí es brutal. O sea, en los conejos ibéricos lo que es mortalidad total. Y en áreas, España es una invasión, una plaga de conejo, y desapareció de grandísimas áreas a cero, se quedó a cero. Eso fue en cuestión de 5 o 6 años, se extendió la enfermedad por toda Europa, y para mí ha sido una de las mayores catástrofes ecológicas de Europa, o de España en este caso, porque en España todos los carnívoros, todos, sean terrestres, sean aéreos, la base de su alimentación es el conejo. Es decir, hay otros como el zorro, más generalistas, o el gato montés, si no hay conejo comen otra cosa y pueden, el lince no. Pero si hay conejo, la prioridad es el conejo para todos, águila imperial, buitre, todo. Entonces esto fue la catástrofe total. Y cuando ya las poblaciones de conejo se estaban recuperando y ya tienen, digamos, defensa al organismo para defenderse ante la mixomatosis, viene en los años 90 la neumonía hemorrágico-vírica, que es como un ébola, pero de los conejos. Es decir, en 2 días pilla la enfermedad, se desangra por dentro, hemorragias masivas y panga. Esta no se sabe muy bien el origen, la cuestión es que en los 90 aparece. Esta es casi peor que la otra. Entonces las poblaciones ya diezmadas de conejo pues se merman más, eso es un problema. Pero el real y el problema más grave ha sido la muerte no natural, la persecución. Esto que veis aquí es la Junta de Extinción de Animales Dañinos, o la Junta de Extinción de Alimañas. Es una junta, un apartado del gobierno central, estatal, que pagaba a la gente por cada una de las piezas, cada uno de los animales que traían, o sea, cada una de las alimañas que traían se las pagaban. Es decir, todos los animales, sean terrestres o aéreos, que comían conejo, comían carne, que era competencia, entre comillas, de los humanos, es decir, zorros, lobos, osos, águilas, todo, por cada uno que llevaban muerto, les pagaban. Entonces había gente en el campo que su profesión era esa, trampero, alimañero. Imaginaos, la gente en el campo sacando plata con esto. Entonces esto fue devastador para todas las especies, pero especialmente para el lince porque se juntó con las enfermedades. Oye, ¿cuánto tiempo se implementó esas políticas? Esto hasta el año 1974. ¿Por cuánto tiempo? Desde los años... No, bueno, en el campo siempre se ha matado a todo, sí, pero si no me equivoco es desde los años 60 aproximadamente, 50 y algo, hasta el 74. De todas maneras, el control de predadores, el tema de eliminar a los predadores se ha hecho siempre y se sigue haciendo. De algunas partes es legal, que es lo más gracioso. Solo con el zorro puedes matarlo, pero es legal. Pero esto se ha hecho siempre, se ha continuado. Aquí tenéis un ejemplo de abutarda, especie también en peligro de extinción en España, y unas cuantas de lince. Algunas no son muy viejas, como podéis comprobar. Obviamente, la reducción del tamaño poblacional provoca una baja variabilidad genética, endogamia, lo que provoca también mayor afección por enfermedades. Aquí vemos un gráfico desde 1860, la evolución, con análisis en colecciones, la evolución de la variabilidad, de la heterocigosidad, un índice de variabilidad genética, de las poblaciones. Todas, prácticamente todas hacia abajo. Fijaos en la de Doñana, que es bastante importante la bajada. Aquí todos los azules son de Doñana, con una variabilidad bien baja. Doñana es la población pequeñita que decía que quedó abajo. Entonces, con esta situación, este panorama, esta es nuestra situación de partida. Sierra Morena, 65 linces en 16.000 hectáreas, también estaban muy acantonados, y en Doñana 34 linces, en más hectáreas, una densidad más baja. Entonces, se empezaron, después del censo nacional, comenzamos los proyectos de conservación con financiación europea, que llevamos 3 consecutivos, ahora estamos terminando este. Entonces, el primer objetivo del primer proyecto principalmente era parar el terrible declive, es decir, evitar la extinción. El siguiente, ya que parece que eso se consiguió, se establecieron las poblaciones, fue consolidar esa recuperación y empezar a conseguir alguna nueva población mediante reintroducción. Y ahora el último proyecto es seguir con esta dinámica, crear más poblaciones mediante reintroducción para intentar recuperar la distribución histórica. Es imposible porque ahora hay conejo en el 80% de la península donde antes vivían lince. Es imposible que haya en el total, pero en la medida de lo posible recuperar en territorios perdidos. Entonces,
El planteamiento de los proyectos fue el siguiente: conociendo los factores limitantes o las causas de regresión, vamos a desarrollar acciones de conservación que palien estos problemas. Esta la vamos a ver ahora poco a poco, pero es importante remarcar que en España el 90% de las áreas de presencia del lince están en áreas privadas. Son fincas privadas, terrenos privados, porque alguien es el dueño, y que son prácticamente todas dedicadas a la caza. Caza mayor, es decir, ciervos, o caza menor, que son conejos y perdices. ¿Vale? De tal manera que para trabajar ahí, para hacer cualquier medida, para entrar, para poner una cámara, necesitamos permisos de la propiedad. De tal manera que toda el área de distribución y toda la periferia está gestionada con convenios de gestión entre nosotros con la administración, o también hay otros, en este proyecto está también socios como BBF, otras fundaciones ONG españolas como Fundación CBD Habitat, y ahora mismo en el último somos 29 socios, o sea, son proyectos grandes, y se hacen convenios de colaboración, lo que se denomina por ahí también custodia del territorio, es más o menos lo mismo. Pero para ver si las medidas que veremos a continuación de conservación funcionan, necesitamos un programa de seguimiento intenso, intensivo, potente, fiable, para comprobar que funciona, ¿no? Que al fin y al cabo es la respuesta de los linces a nuestras acciones. Se empieza siempre con la búsqueda de indicios para ver dónde está la presencia de la especie. Lo que pasa es que el hecho de encontrar rastros y excrementos siempre es algo subjetivo. Puedes encontrar una huella como esta, que es que no hay duda casi de quién es, pero los sustratos nunca son iguales, la experiencia del oteador, de naturalista y tal, nunca es igual, es subjetivo, muchas veces quieres ver lo que no hay, y los excrementos parecido, a no ser que hagas genética. Pero la búsqueda de indicios nos sirve para orientar los siguientes trabajos, que es, igual conseguimos datos muy fiables, como son el fototrampeo y el radioseguimiento. ¿Cómo empezamos? Nosotros empezamos de manera muy artesanal. Por ahí por el año 1999, ahí ya existían las supercámaras estas con infrarrojos de las activas, ¿no? Lo que pasa es que sean muy caras. Entonces lo que hicimos fue unas cámaras artesanales. Esto es una cámara de carrete, de las de carrete, que lo que hicimos fue sacar el disparador y esa cámara la activaba esta plancha, que son dos planchas metálicas separadas por una banda de goma espuma, lo ocultas como si fuera una trampa, un cepo, y lo que tienes que hacer que el animal vaya, lo haces con orina, en este caso de lince, le echabas pis, el bicho va a oler, pisa y se saca la foto. ¿Vale? Bueno, para conseguir la orina de lince, ¿y cómo lo hacíais? Ajá, pues había en esa época, además, para hacer todo el censo nacional había un lince en cautividad, uno, porque en el campo olvídate. Y era una lincesa, por suerte. Entonces, en el encierro tienen la costumbre de las esquinas o algunos sitios, pues se echan de atrás y echan el pis. ¿Qué hicimos? Pues cogimos un colector de alta tecnología, es decir, una Coca-Cola partida así por la mitad, lo pusimos ahí con un vaso de estos de orina abajo, y se iba colectando poco a poco. Pero claro, teníamos contada. Entonces, para cada cámara teníamos 100 mililitros para esta. No, ahora tenemos a cascoporro, pero bueno, había que hacerlo y era interesante. ¿Qué pasa con los linces? Lo bueno es que como tienen, igual que los ocelotes, bueno, un aguaro, jaguar y todos estos felinos manchados, los linces tienen, el patrón de pelaje es individual, es como nuestra huella dactilar, de tal manera que podemos identificarlos, diferenciarlos y contarlos, lo cual nos permite hacer la estima de cuántos hay. Con esta técnica así tan antigua o tan artesanal, sí que logramos, digamos que poner al día y probar la técnica para nuestras poblaciones, porque esto fue una lucha, porque nosotros llegábamos, al fin y al cabo éramos gente como en esa época mucho más jóvenes, y nos tuvimos que enfrentar, y fuimos con toda nuestra humildad a hablar con los superinvestigadores que se dedicaban al lince, pero solo en Doñana y solo en un sitio así, en su patio particular, y fuimos con toda la humildad vamos a colaborar y tal, y dijeron, no, ustedes son unos jóvenes, unos inexpertos, y sí, pero vamos a hacer el censo y tal, no, y ofrecíamos nuestro trabajo, casi los datos, pero para trabajar con ellos. Bueno, pues lo que ellos decían es que lo que hacíamos nosotros no valía. Lo estaban haciendo ya con Tigre, estaba publicado, con Leopardo, con todo, pero ahí no valía. ¿Por qué? Porque no lo hacían ellos. Entonces, la cuestión es que hubo que entrar en ese juego, entrar en el sistema científico, publicar nuestros resultados, y bueno, ahí están, ¿no? De eso tardamos bastante, pero es una de las cosas que, digamos, te quitan tiempo de estar en el campo, pero hay que hacerlo, la pelea política, burocrática, pasillos, etc. Entonces, se muestrea, por suerte, por desgracia, se muestrea al 100% de la distribución de la especie, porque podemos abarcar, porque la distribución era muy pequeña,
pero desde entonces, desde el año 2000, se muestra al 100%, se pone una densidad de una cámara cada 100 hectáreas, no es poner una cámara y ya está, ahora aquí y otra allá, es como una especie de, montamos como una cuadrícula para toda el área, con una densidad de una cámara cada 100 hectáreas, digamos una cámara por cada cuadrícula de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y se tienen las cámaras, algunas donde son zonas privadas, que son menos amables, 2 meses, y hay zonas donde estamos continuamente las cámaras, con lo cual nos da mucha más información. Ahora tenemos unas cámaras, ya lo conocéis perfectamente, más pequeñas, manejables, fáciles, fiables, bueno, en fin. Y nos da información no solo de los números del número de animales que hay, no solo de los individuos, sino otras cosas como el sexo, la proporción de sexos. Lo he remarcado, no hace falta, no, voy a aclarar, este es el macho y esta es la hembra. Que en una charla me dice, después de esto me dijeron, dijeron, ¿y por qué sabes que es macho? Digo, es más oscuro. En fin, desde entonces pongo el círculo rojo. La cuestión, bueno, fuera bromas, es muy importante para nosotros porque los machos, como sabéis, digamos, es menos importante. Un macho puede cubrir varias hembras, pero lo que nos va a dar la posibilidad de respuesta, de crecimiento de la población va a ser el número de hembras, sobre todo el número de hembras territoriales. Nosotros trabajamos recuperando hembras y territorios de hembras, porque los machos vienen después sin problema. ¿Vale? Cría, sabemos cuántos cachorros tiene cada hembra. Y lo importante, este patrón de manchas es constante desde que nacen hasta el final de sus vidas, de tal manera que podemos seguirles durante toda su vida. Este es otro, esta es Calesi novata innata. Distribución, la distribución de la especie está en el Parque Nacional de Doñana en el año 2005, o se quedó relegado a una franjita de nada. Esto aquí estuvo a punto de aparecer, y todo esto de aquí es un mismo individuo, o sea que la cosa estaba catastrófica. Pero bueno, nos das información. Territorios. Tenemos, como veis, la densidad de cámaras es importante. Tenemos registros del mismo bicho, distinta hora, diferente lugar, y nos da una idea bastante importante, bastante fiable del área, no tanto del tamaño, pero sí del área de uso principal. Y a lo largo del tiempo, como somos constantes todos los años, podemos ver, para empezar, todos los territorios y cómo evolucionan esos territorios. Principalmente, y os digo, están aquí representados los de las hembras, que son los que nos importan. Veis cómo van evolucionando y cada vez se densifican y aumentan su área de distribución los linces. Otro recurso de las cámaras trampa. Antes con el tema con los carretes era más complicado, pero ahora que las revisamos semanalmente o si debemos o si es necesario a diario, tenemos información súper rápida del estado de los bichos. Si vemos un bicho como este, una herida que parece importante, se monta un dispositivo y se captura. Estamos hablando, recordar, de menos de 100 bichos, de 100 linces. Un lince es un 1% de la población. O sea, cada bicho, cada individuo es vital. Por lo tanto, cualquier individuo se monta lo que haya que montar para capturarlo. ¿Vale? Algunos simplemente con cosas pequeñitas, se sigue, se hace un seguimiento más fino, se pone más cámaras, vemos que guarda la condición física, no pasa nada. Otros son un porrazo, ya está. Y otros pues sí que es, pues, al final se clavó algo en el ojo, se quedó tuerto, pero lo que hicimos fue, estaba en buenas condiciones físicas, le pusimos un collar, le soltamos para darle una oportunidad en el campo y el bicho perfectamente, una bestia parda. Y este, sin embargo, era una manifestación de tuberculosis, hubo que retirarlo del campo y murió. En la foto donde aparece la jaula con la paloma, ¿es un señuelo? Sí, sí, sí. Sí, esto por épocas, porque para los cachorros es lo mejor. O sea, la jaula está cerrada, está inaccesible para el lince y es efectivamente es un señuelo. Para fototrampeo. Para fototrampeo, sí, sí, sí. Bueno, esto es, hay veces que tenemos que hacerlo en el campo porque requiere urgencia, otros se le puede llevar a una clínica, que siempre hay una clínica por lo menos a menos de una hora de todas las puertas. Con un seguimiento continuo durante los años, con fototrampeo y teniendo en cuenta que muestreamos el 100% de la población, aplicando estadísticas de captura-recaptura de poblaciones abiertas, es posible sacar parámetros demográficos, como por ejemplo en este caso la supervivencia. Esto es un trabajo en el que estamos desarrollando ahora un poco más fuerte, y relacionarlo, esta supervivencia, tasa de supervivencia, con parámetros como la abundancia de conejo, densidad de cachorros, etc. Muy interesante lo que hemos visto, que, bueno, la de cajón un poco, ¿no? La supervivencia de los juveniles está directamente relacionada con la abundancia de conejos. Esto tiene lógica. Pero es muy interesante que la supervivencia de cachorros estamos viendo que sí tiene cierta relación con la densidad de conejos, pero siempre y cuando metas también en la regresión la densidad de cachorros.
O sea, son las dos variables las que están afectando. Es decir, cuando empieza el conejo, mientras hay mucha cantidad de conejos no pasa nada. Todos viven ahí, esto es estupendo, ¿no? Además, fijaos, hay años que casi el 90% de los cachorros sobreviven, una barbaridad. Pero cuando empieza a descender el conejo, como pasó aquí por una crisis de la enfermedad, vemos que en las camadas donde hay más número de cachorros, hay más competencia y entonces mueren más directamente, dentro de cada camada. Entonces, camadas de menor tamaño, esas no tienen problema. Luego, salen todos los animales que hay que pasan por delante de la cámara: gato montés, tejón, zorro, meloncillo, que bueno, un meloncillo aquí es un vestido como una mangosta y una jineta, ¿vale? Con eso lo que hemos podido hacer es trabajos que estudian la competencia interespecífica, es decir, la influencia del lince sobre el resto de la comunidad de carnívoros. Aquí tenemos un lince atacando un zorro y aquí un lince atacando a un meloncillo que acabó matando. Lo que hemos visto es que seleccionamos varias áreas sin lince o con densidad de lince anecdótica, con lince de densidades intermedias y alta densidad de lince. Y lo que vimos es que en función, según va aumentando la densidad de linces, el resto de las densidades de abundancia de carnívoros van descendiendo. Es decir, el lince mantiene a raya a todos los carnívoros que quieran pasearse por su territorio. Excepto al tejón. El tejón es un bicho suficientemente grande, bueno, si conocéis lo he puesto antes ahí arriba a la derecha, suficientemente grande, y una pelea entre ambos podría ganarla cualquiera o podría salir con una herida que podría provocar la muerte a cualquiera de los dos. Entonces parece que se tolera. ¿La densidad de lobo es muy baja ya también para hacer este análisis? No hay lobo, se lo han cargado. O sea, directamente lo han eliminado. Entonces, Los de Carlos. Sí, Solo quedan los de Carlos. Sí, no, bueno, en Andalucía, en el norte sí, en el norte hay harto, pero bueno, hay una buena población más que estable. Pero aquí en Andalucía no podemos saberlo, estamos todos con ganas, pero va a ser imposible porque lo han extinguido directamente. Y ahora lo que estamos viendo es muy interesante, porque en las nuevas áreas donde están llegando los linces, ¿otra pregunta? Sí. No colocaste, no aparecen fotos de animales domésticos. Sí, no, aparece todo. Lo que pasa es que yo en los trabajos esos le he puesto unas pocas pues porque... Ya, o sea, perros, aparece gatos todo, aparecen ahí también sí. compitiendo con Sí. esto. ¿Hay perros ferales o no? No, en estas zonas perros ferales no hay. Hay. Porque son fincas de caza, o sea, no los dejan. O sea, han matado a los lobos, imagínate con los perros ferales. Si es verdad que en el norte de España es que es muy diferente. Abajo es todo fincas de caza privadas, 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, valladas completamente, con un guarda que vigila que ahí haya solo lo que ellos quieren. Las vallas son para que no se muevan los ungulados, ojo. En el norte de España está abierto, entonces sí que hay perros ferales, gatos y tal. En el sur de España los guardas mantienen a raya todo. Y, bueno, en las áreas que están llegando los linces, obviamente se empieza por un lado a nivel espacial, reducen la densidad y desplazan a muchas de las especies, como por ejemplo los zorros, pero sí que hay algunos que siempre quedan, sobre todo al principio, que todavía no hay mucha densidad de linces, y estamos viendo cómo afecta la presencia de linces al ritmo circadiano de las otras especies subordinadas, ¿no? Y cómo eso afecta también a la vez en cadena al conejo, que es la presa. Y es interesante ver cómo según llegan los linces, aquí, aunque sea solo los dos primeros, y esto está hecho con 2 linces, los zorros se hacen mucho más nocturnos. De hecho, luego si haces una regresión entre, la sincronicidad entre la actividad del conejo y el zorro, antes del lince no es mucha, pero es positiva, y cuando llega el lince es negativa. Y cuando el conejo, ahí era la presa principal del zorro. O sea, es muy interesante cómo se encajan los zorros para poder vivir ahí, porque si no estuvieran evitando temporalmente al lince, directamente se lo cargan. También tantos años lo ha servido para también poner un poco al día la metodología y otras metodologías. Por ejemplo, era un asunto bastante controvertido el tema de usos o no, bueno, como está estos de la EBD de mañana, nos critican por cualquier cosa, pero el efecto usar o no atrayentes para hacer las estimas poblacionales, que si mete heterogeneidad, que si no mete, para captura recaptura, bueno, pues ahí lo dejamos bien claro, que no solo no afecta, sino que obtienes mayor tasas de captura y por lo tanto las estimas son mejores. Porque es que nosotros,
Sí, haces la captura-recaptura, pero es que nosotros no necesitamos hacer recaptura-recaptura porque tenemos tal intensidad de trabajo durante tanto tiempo en el año, y algunos durante todos los años, que sabemos todos los bichos que hay. Entonces, lo de la estima de captura-recaptura es sabiendo la realidad, de tal manera que es una manera muy buena para testar todos estos métodos. Y luego, otro, ahora de momento somos capaces de abarcar todo el área de distribución con las cámaras, pero esperamos que dentro de no mucho no seamos capaces porque haya linces por todos lados, de tal manera que ya no va a ser tan posible hacer censos tan finos como esto. Entonces hay que ir a otros métodos. Y uno de los métodos tradicionales es estimar índices de abundancia. Pero lo interesante es ver si se relaciona ese índice de abundancia, que si no tienes una relación con la densidad absoluta, con la densidad real, simplemente te va a decir que aquí hay más que aquí, pero no sabes cuántos. Sí que hemos podido comprobar, porque tenemos áreas donde sabemos exactamente los linces que hay, sabemos que el índice de abundancia se relaciona directamente con la abundancia real. De tal manera que, usando esta recta de regresión, podemos ir a un sitio, estimar cuántos excrementos por kilómetro hay de lince y saber qué densidad de linces hay. Luego es otra de las fotos que no tienen carácter informativo, pero este lo llamo el tejón Homero Simpson. Le falta la cerveza, el mando de la tele. De hecho, la tele está aquí. Pero son cosas... No lo hemos puesto ahí, es así natural. Vale. Otra de las herramientas bastante importantes para nosotros, la telemetría, obviamente. Tenemos collares tanto VHF, GPS satelitales y GPS GSM. Estos son collares, como en España hay cobertura de móvil en el 90% del área, es mucho más económico, más rápido, fiable más o menos igual, aunque un poquito más los GPS. Usando las telefonías móviles llegan, pues como si fuera un WhatsApp, llega toda la información a un receptor que llega directamente a tu correo, o vas tú a un servidor donde tienes tu mapita, y la verdad es que todo ha mejorado mucho en unos pocos años. El lince con su collar andando tranquilamente, no hemos visto que moleste para nada en su ciclo vital. Obviamente el radioseguimiento sirve para cosas que ya sabéis todos, clásicas, tamaño de área de campeo, relaciones sociales, todo lo que quieras. Pero lo que a nosotros más nos sirve y que es muy importante es identificar la importancia real de las causas de mortalidad. ¿Por qué? Hay unos debates importantes en España y se hace mucha presión por parte de los medios con el tema, por ejemplo, de los atropellos. ¿Vale? Todos los atropellos, todos los linces atropellados se detectan, el 100%. ¿Por qué? Porque ocurren en vías muy transitadas, la gente lo ve, la gente ya sabe que un lince es amenazado, además hay gente en las carreteras que trabaja para carreteras recogiendo y quitando otros cadáveres de otros bichos, tal, y nos llaman, la Guardia Civil, todo el mundo. Sin embargo, un animal que no tenga collar, que muera por furtivismo, en un lazo, por pelea, por una enfermedad, si no es por azar infinito, no lo detectas. La única manera es marcar a una parte representativa de toda la población y así poder analizar cuáles son sus causas de muerte. Eso nos arroja esta información. Que esto es en Andújar. Como veis, de todas maneras, las tasas son muy bajas, 6%, o sea, es bajo. De todas maneras, son las que son. El furtivismo es más importante en Sierra Morena que el atropello. Mientras atropello está en los medios todo el día. Es muy importante. Furtivismo es lazos, cepos. Es poco, no es como antes, que los mataban directamente, pero estos son artes ilegales, que es muy poca gente la que lo practica, pero que sí te puede dar al traste, por ejemplo, con las primeras fases de una población en reintroducción donde hay 4, 5, 6 animales. Eso es muy peligroso. Aquí es un gráfico sacado de las noticias, en que ahí está la alarma, bien señalado atropello, tal. Es la causa más importante, es verdad, de la importante las detectadas, pero es que si te vas luego a los datos, no es la más importante, sino el furtivismo o incluso las enfermedades. ¿Vale? El collar también nos sirve para trabajar o actuar en algunos casos con animales concretos, como este, que por alguna razón se desorientó, no sabemos qué pasó, se metió en Andújar, que es una ciudad que hay ahí donde viven los linces, se hizo fuerte en el tejado y hubo que subir y con cerbatana al veterinario, dormirlo y llevarlo a su sitio otra vez. Esta luego murió atropellada por un tren, esta iba a morir, podría morir, pues tenía, pero bueno, duró un poquito más. Otros datos importantes: la increíble capacidad de dispersión que tienen los linces. Esto es la historia de Cani y Kentaro. Son dos hermanos que nacieron en Silves. Silves es un centro de cría en cautividad que está aquí en la barbilla de Portugal. ¿Vale? Se reintrodujeron en un nuevo área de reintroducción aquí en Montes de Toledo y
como en la película Tú a Boston y yo a California, uno se fue para aquí y volvió hasta donde había nacido, a los alrededores. Estamos hablando de que atravesó media península, ¿vale? Atravesó no sé cuántas autovías, ríos, embalses. La frontera de Portugal, bueno, la frontera no tiene, es solo una raya, pero, o sea, no sabéis la de cosas que atravesó. Pues más todavía, hizo en línea recta más de 1000 kilómetros. Es un bicho de un año. Bueno, el periodo cumplió 2. Pero esto es Madrid, todo Castilla-La Mancha, ¿os acordáis? El mapa de vegetación, estaba todo esto verdecito, pero aquí hay una mancha negra. Esto son todo plantaciones de cereales. Se lo atravesó. Aquí sí hay lobo, la Sierra de la Culebra, pero no sabemos muy bien, es uno, no lo sabemos muy bien. Y aquí desapareció la señal y acabó luego, a los 6 meses de perder la señal, apareció aquí muerto, atropellado en Oporto. Oporto es una de las ciudades grandes de Portugal, pero al lado de Oporto. Había atravesado una maraña, una telaraña más bien, de autovías. Alucinante. Estos son datos anecdóticos, no hacen, digamos que no es lo genérico, pero nos da una idea de la capacidad de dispersión que tiene la especie. Puede atravesar todo, no todos, pero algunos sí. ¿Qué podría haber llevado a ese individuo a lugares que son cada vez más densamente poblados por humanos? ¿Qué piensa un lince, no? Vete tú a saber. A ver, hay una cosa, esto es un animal, o sea, no creo que es que estuviera buscando gente, sino que simplemente llegó, estaba buscando un sitio y aquí una vez, porque aquí no es que no hay mucha gente, lo del atropello aquí es que yo creo que está en fase de dispersión. Ten en cuenta que es un animal nacido en cautividad, entonces son animales que en general se fijan bastante bien al territorio, pero son animales que tienen cierta tendencia a volver, los felinos tienen cierta tendencia o bastante tendencia a volver a su terreno, a donde han nacido, a su área natal. Entonces yo creo que estaba buscando simplemente, igual que hizo su hermano, que sí lo hizo, buscar su territorio natal posiblemente, o simplemente encontrar un área y no la encontraba. Dispersión, yo la verdad no tengo ni idea. O sea, no me puedo meter en la cabeza, pero eso es algo relativamente común. A partir de cierta edad, ellos se dispersan y buscan territorio. Y hay algunos que lo encuentran cerca, o simplemente les gusta cerca, y otros que se van y se pierden y no sabemos qué ha pasado con ellos. Una variabilidad también individual, pero con los de cautividad siempre pasa un poquito más. ¿Cómo hacen para controlar eso con los individuos que son reintroducidos? Nos dejas un poco a la buena de Dios. No, si quieres, eso ahora, como luego faltan detalles, o sea, sí, lo hacemos de una manera, ¿vale? Pero faltan detalles que voy a contar a continuación para cómo lo hacemos, ¿vale? Si no te respondo a esa pregunta, me recuerdas luego, porque ahí ya daré pistas. Es fácil, pero al principio es complicado, pero tenemos la solución, ¿vale? Y obviamente tenemos un programa de seguimiento del conejo, porque el conejo es lo más importante. Nosotros decimos que nosotros trabajamos con conejo y de vez en cuando con lince. Pero esto es que es vital, o sea, es la comida, es que no hay otra. Entonces tenemos un plan de seguimiento bastante potente en todo el área de distribución del lince sobre el conejo, tanto de censos de conejo directos en algunas zonas, conteo de letrinas que da una estima de abundancia relativa, que al igual que la regresión que habéis visto que relaciona índice de abundancia con densidad real, lo tenemos para el conejo mucha más fina, y lo hacemos en toda el área de distribución y nos da un poco el termómetro de cómo va la población de conejo. Y nos permite actuar en casos de declive rápido. Entonces, ¿qué acciones de conservación vamos a desarrollar? Obviamente, mejora de alimentos. Hemos visto con las enfermedades, la cosa está complicada. Reducción de la mortalidad, tanto natural como no natural. Las enfermedades sí son importantes. Reforzamiento genético y creación de nuevas poblaciones por reintroducción, ¿vale? Mejora de alimento, pues primero hacemos mejoras del hábitat, cosas en el hábitat que haga que el conejo pueda recuperar zonas por su propio medio o con nuestra ayuda, ¿no? Uno de los factores importantes cuando llega un conejo a una zona nueva donde no hay conejo es el refugio. Los conejos son ingenieros del ecosistema, que decimos. Donde hay conejos está lleno de huecos, ellos remueven la tierra, es muy bueno para la vegetación, para remover los perfiles del suelo, pero lo necesitan también para cobijarse. Cuando llegan los conejos a zonas nuevas, no tienen ese cobijo que han hecho ellos. Entonces nosotros le tenemos que proporcionar estos vivares artificiales, son de cemento, de hormigón, que son también como refugios para que ellos tengan, por lo menos en primera instancia, donde refugiarse y donde criar, porque estos crían perfectamente y luego ellos ya se van haciendo sus madrigueras alrededor. Aparte, pues hacemos siembras de cereales o alimentos que le vienen bien a ellos para favorecerlos. Y luego, importantes actuaciones, reintroducciones de conejo.
Para esto lo que hacemos son, creamos cercados de unas 3-4 hectáreas, vallados para evitar que se salgan los conejos cuando los metemos dentro, vallados para evitar que entren los jabalíes, que entren los depredadores terrestres. El lince no podemos hacer nada porque salta eso a una pata, con visera para zorros, etcétera. Con la ventilación aérea no se puede hacer nada, pero sí que tenemos lleno dentro de majanos artificiales, refugios artificiales, hemos puesto siembras, hemos puesto agua, para crear aquí un punto de altísima densidad, esa es la idea, de altísima densidad de conejo, y una vez que se crean altas densidades, nosotros abrimos pequeños huecos en la malla, de tal manera que solo puedan entrar y salir conejos, y ellos ya de manera natural van a colonizar el área de alrededor, donde nosotros previamente ya hemos actuado y hemos mejorado ese hábitat para facilitarle. No es fácil, es decir, no, conejo, pues conejo suelta, lo crías como conejos, si lo dice el dicho. No. Vale, eso en una granja sí, en el campo no. Además, el problema es que sigue habiendo la enfermedad ataca continuamente y limita las poblaciones. En cuanto llega una densidad, ¡pam!, otra vez para atrás y otra vez para atrás. Es nuestro problema. Esto lo hacemos con una estrategia también, no es vamos a hacer igual que las cámaras, no pongo una cámara, no pongo un cercado aquí, no. Al principio lo hacíamos, poníamos un cercado aquí, poníamos un cercado allá, pero vimos que eso no servía para nada. Mira, uno de los errores iniciales, pero de ahí hay que aprender. Es una inversión, cada cercado cuesta una pasta, ¿vale? Pero ponerlos así distribuidos, sí, simplemente en el límite, aquí y allá, sí, los linces lo usaban, pero no había una respuesta numérica, o sea, no había un incremento de linces, simplemente aparecían. Lo que vimos es que hay que darle con todo, o sea, inversión a todo. Entonces lo que hacíamos es, ahí están los territorios ocupados, los linces están donde está el conejo, es decir, donde acaba el conejo, acaba el lince. Es exacto. De tal manera que cogíamos donde acaba el lince, o el conejo, y por tanto el lince, y sabemos, el territorio de un lince son de una hembra, que sabemos, es nuestra unidad de trabajo. Una hembra son unas 500 hectáreas, ¿vale? Entonces definimos 500 hectáreas y ponemos el número de cercados que sabemos que nos va a permitir tener esa densidad mágica de conejo, que es el conejo por hectárea. Y hacemos unos 4 o 5 cercados de unas 4 hectáreas donde metemos unos 100, 120 conejos, que esos van a aumentar la densidad, van a crear poblaciones de manera natural alrededor de esos cercados, y al final tenemos un área con esa densidad de conejos. En un principio siempre parcheado y luego hay veces que se homogeniza. Y enseguida es colonizada y además muy rápido, por los linces. De hecho, antes de que en cuanto echan los conejos, ahí está la necesidad. Que en cuanto echan los conejos, antes de que empiecen, que puedas abrirlos para que colonicen el área, ya están los linces ahí. Otro, es verdad, os he dicho que no es que sea a lo mejor la principal amenaza, pero es una amenaza importante, los atropellos. Ahí hemos trabajado bastante. ¿Vale? Hacemos pues pasos de fauna, acueductos que llaman ahí, que benefician al lince, pero benefician a toda la fauna. O sea, como vais a ver, el tema del lince es la perfecta especie paraguas o especie sombrero, porque todo lo que hacemos parece que a la gente no le importa nada a los otros bichos, pero el lince sí. Entonces haces algo para el lince y obviamente es una cascada, ¿no? Haces algo para el lince, pero sirve al zorro, que pobrecito lo quiere matar todo el mundo, para el gato montés, para el tejón, para los ciervos, para todo, ¿vale? Porque si no, no podrían pasar al otro lado de la carretera. Pasos inferiores, muchas señalizaciones, y obviamente tenemos control de prácticamente todos los pasos para saber si lo usan y qué bichos los usan. Hay veces que la solución es tan sencilla como arreglar las mallas de la carretera. En España es obligatorio por las autopistas, no las carreteras simples. Las autopistas están obligados el gobierno a tener valladas las autopistas para que no entren animales, para que no haya accidentes. Hay veces que simplemente son rotos por desperfectos y simplemente arreglándolos se solucionan. Nosotros hacemos todas las horas del lince que atraviesan autovías, hacemos controles semanales. Con esa cosa estamos evitando muertes de lince. Y no es caro, se ponga un parche ahí. Lazos y cepos, aunque en algunas partes de España están prohibidos, los ilegales en todo lado, pero hay algunas zonas que están hasta legalizados, caen los bichos. Hay veces que es para control de predadores, zorros, etcétera, pero hay veces que el paisano lo pone para agarrar un conejito para el arroz del fin de semana. Pero pone lazos, o esto es un cepo para conejo. Pero es que un cepo para conejo sí parte al conejo, pero es que parte las patas de cualquier bicho que pase. Esto es una pata de zorro. Eso es un zorro, pero esto es un lince, ¿vale? Vale, son especies diferentes, son individuos igual, o sea, puede ser un niño, porque son zonas que transita todo el mundo, ¿vale? Esta además es la primera lincesa que crió en libertad en la primera área de reintroducción que creamos, esta. Y con esta se murieron sus 2 cachorros que no pudimos localizar
Era la segunda camada, la primera sobrevivió, luego veremos una foto, pero se perdió ella y sus 2 cachorros. Y seguimos con lazos y cepos, ¿vale? ¿Veis aquí? Esto es, con toda probabilidad, causa de un cepo. Esto lo sabemos porque el animal tenía collar. Este es que lo vieron unos paisanos y nos lo dijeron. Pero este animal, sin una pata, tardamos una semana, y con collar, una semana en capturarlo. Al final tuvimos que ir con perros, mallas y de todo porque era imposible. Este bicho con 3 patas, increíble, se maneja espectacular. Y este era un lince de un mes, digo, de un año de edad, sin una pata, y los veterinarios estimaron en que esa amputación llevaba un mes, y estaba en perfectas condiciones físicas. O sea, un lince de una semana sin comer se queda así, porque tiene también mucho gasto. Pero llevaba un mes y estaba perfecto. ¿Pero qué pasaba? Este animal iba con su hermano. Entonces, creemos que su hermano no solo le ayudaba o le daba la caza. Es curioso porque, por ejemplo, hace poco, este junio pasado, iba revisando las cámaras con el coche y de repente me encontré 2 linces. Un pequeñito que se asustó, iba un poco como atontado, y estaba la madre al lado. Se quedaron ahí. Yo saco la cámara, tranquilo. Bueno, la cámara. O sea, no la llevaba el celular y los prismáticos. Entonces hice así. La cuestión es que con eso pudimos ver que tenía una lesión grave en el ojo. De hecho, lo tenía opaco. Y bueno, pues con otras lo capturamos. Lo capturamos y estaba completamente ciego. O sea, nos dijeron los veterinarios que tenía que ver con una nube. Y ese bicho tenía 1 año y medio y estaba perfecto de condición física. O sea, la madre lo había mantenido 1 año, pero lo mejor es que lo veías andar y el bicho, sí, iba como moviendo, así como andando, levantando mucho las patas, pero subía piedras, andaba, o sea, se iba por los sitios, se metía por las vallas, es increíble, increíble. El tema de los gallineros. Obviamente, los linces al entrar en zonas nuevas, zonas humanizadas, al ampliar su área de distribución, están entrando en contacto con actividades humanas. Y esta es una de ellas. Normalmente los gallineros los tienen hechos, pues es un desastre, pues que a lo mejor estamos hablando de gallineros de 15, 20, 30 gallinas, a lo mejor esta altura, a lo mejor están hechos con somieres de camas, que es muy típico, unos palos, entonces es algo facilísimo para capturar para un lince, por ejemplo. Entonces sí que tenemos un programa y financiamos y arreglamos todos los gallineros donde entran los linces o donde es posible que vayan a entrar. Por suerte el tema de los gallineros es fácil. Les haces un gallinero tapado totalmente o con una visera bien grande, le pones un pastor eléctrico y ya está. Sí que tacan también algunos corderos hasta 1 mes, pero también con pastores eléctricos está funcionando muy bien. Obviamente controlamos y se pagan todos las gallinas o todo lo que mata se paga, rapidito. Eso es vital, porque si no, tienes en contra al hombre y se puede cargar al bicho sin ningún problema. Sabemos quiénes son, quiénes entran, esto lo hacemos con el propio ganadero, esto es un cordero, pero también ponemos cámaras con los propios pastores y no siempre el culpable es el lince, porque ellos saben que nosotros pagamos. Entonces, cualquier bicho muerto, pues es el lince. Pues no, es el gato, el zorro. Pero, si es zona lince y ha pasado esto, igual ponemos las medidas, porque otro día puede ser el lince. Entonces, queremos tener al mal, lo queremos tener contento. Entonces, le ponemos un pastor, si tiene gallinas, le vallamos aunque no haya sido el lince. Porque mejor prevenir que curar. Mucha educación ambiental, colegios, en los medios, o sea, cualquier cosa que pasa con el lince, o sea, todos los atropellos, y digo el 100%, salen en prensa al día siguiente. Todos. O sea, cualquier movimiento que hacemos en el periódico. Está bien porque es un animal importante, es un icono en la península ibérica, se consigue plata por ello, pero también es una presión política, por tanto, gente que no tiene ni idea para que haga según qué cosas a veces, es una batalla a veces. Y están pasando cosas que me parecen súper interesantes. Siempre os he dicho, y leéis en la bibliografía, el lince es el animal, necesita el hábitat mediterráneo, el matorral, vive en áreas prístinas, lejanas de las poblaciones. Bueno, pues estamos viendo que son extremadamente tolerantes. Lo único que necesita un lince para vivir es conejo y que no lo maten. Si hay conejo en un parking del Carulla y no lo matan, vive. O sea, eso es así. Y lo vamos a ver ahora. Esto es el área de distribución del lince, digamos el perfil del área de distribución, son una foto aérea. Esto sería la zona de sierra, lo verde sería la zona de matorral mediterráneo, digamos más o menos conservado, y esta raya de aquí está indicando el perfil donde empieza el olivar, ¿vale? Son monocultivos extensísimos que hay, sobre todo en Andalucía, es esto,
¿vale? Son monocultivos de olivos que debajo no hay nada de vegetación en la mayoría de ellos, porque usan fitosanitarios, químicos, aran la tierra para no dejar nada, y que la idea de que todos los nutrientes los tiene que coger el olivo, y una hierbecita se va a comer los nutrientes del árbol, ¿no? Quiero que prestéis atención a esto. Esto es una zona de olivar dentro del área de distribución que os he indicado del lince. Quiero que veáis aquí, esto cada puntito es un árbol, es decir, no es gran cosa. Esto es una autovía, aquí está la autovía, y esto de aquí es un pequeño matorral, aquí veis hilitos de matorral, donde se fue a ir Marga. Marga es una hembra que vivía tranquilamente en la sierra, en su sitio, y cuando llegó los 8 o 9 años de edad, que es habitual que a esa edad ya una hembra es viejecita, ¿no? O digamos que puede ser desplazada por otra más joven. En este caso esta dejó su área y su hija ocupó su lugar. No sabemos si la desplazó o simplemente lo ocupó. Creíamos que iba a hacer como otras que hemos visto, que es muy interesante. Cuando terminan su ciclo reproductivo o llegan a una edad, empiezan con la dispersión senil, que hemos llamado así, pero por llamarlo de alguna manera, dispersión de viejos o dispersión, pero dispersión pues, reproductiva, podemos llamarlo como queráis. Que es curioso que los machos es verdad que mueren en su territorio, seguramente por peleas con otros, competencia, pero las hembras lo abandonan. Hay alguna que ha muerto, pero la abandonan y luego se van lejos del área de distribución, no quieren saber nada de nadie, se establecen en un sitio con un puntico que tiene un poco de conejo, suficiente para ella y ya está. Es muy interesante esto. Bueno, creíamos que iba a hacer eso. Y no, se fue al sitio este que estaba diciendo, que es a 10 kilómetros de donde vivía, pero es en esta zona de olivar. Y se puso a criar. Se puso a criar 3 años seguidos más, ¿vale? Aquí, en ese poquito de matorral, aquí una autovía. Pasaba la autovía por los cauces de agua, por las canalizaciones de agua. Este paso de aquí, bueno, este es Frodo, pero aquí está Tuerto también, otro que vivía perfectamente. Esto de aquí, yo quepo justito de hombros, ¿vale? O sea, son pasos súper pequeñitos, nos tienen dados en los... Tenemos unos protocolos ahí en España de pasos de fauna, pues de pasos de fauna para tal. Tiene que tener un ancho, sacan un índice súper profundos. O sea, por un sitio que es así y así, están pasando. Alucinante. Lo bueno es que no hay pasos de fauna, es una carretera en ese sentido impermeable, pero tiene un montón de pasos de agua que los están usando. Otro paso, aquí veis las huellas del lince, esta es la autovía y por aquí están pasando también. Y aquí es para que veáis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que hay una altísima densidad de conejos. Hay muy poco matorral, de hecho un 3% de matorral. Hay tanto conejo que en una zona humanizada casi sin vegetación, el lince tiene un territorio de 300 hectáreas. O sea, más pequeño que en las zonas de matorral de la sierra de Andújar, de donde venía. Donde venía tenía un territorio de unos 700 hectáreas. Viene aquí y 300. Es bastante alucinante. Y esa fue la primera, Marga es la primera, pero la han continuado y tenemos un buen número de linces ahí establecidos. Otro kit de la cuestión es que nosotros hemos trabajado muchísimo ahí, vigilando, quitando lazos, cepos, denunciando a gente, un trabajo potente de trabajo en campo. Esta foto está sacada de Twitter, esta es Marga, este es un cazador. Los bichos se dejan acercar mucho, ahí lo que está, no lo veis, pero está amenazando, se ponen así, echan las barbas hacia afuera y empiezan a temblar. El perro dice, no, esto es un truco porque el perro no entra. No, yo he visto esto en vídeo y claro que no entra, es que es pequeñito, pero voy a decir una palabra, acojona, te lo digo, aunque sea pequeñito, acojona bastante. Y esto es un cazador porque como hay tanto conejo, eso es un coto de caza y comparten espacio sin problema. Y Marga se hizo famosa porque esto es, obviamente, los olivares están para el aceite y estos son Marga estaba instalada en los olivares de una cooperativa que se llama Picualia, que hizo un aceite como de primera cosecha, del primer día de cosecha. Esta es de altísima calidad, muy caro, pero buenísimo, os lo recomiendo. La cuestión es, como iba a ser especial y es la primera vez que lo sacaban, querían una etiqueta especial. Entonces contrataron a un dibujante, un artista de la zona, que de casualidad es súper naturalista y está enamorado de la historia de Marga. Muy amigo mío también, y él le contaba toda la historia, los cachorros. Bueno, de hecho los olivareros estaban entusiasmados con Marga. Además, como se veía tanto porque no había cobertura, de repente me dijo un día, estoy preocupado, Germán, el señor de los olivos, vamos, el dueño. Marga venía con 3 cachorros y solo estaba con 2.
estoy preocupadísimo. Y el tío está, pero están súper implicados con la conservación, ya que es muy interesante. Y este hombre pues estaba más todavía. Y este hombre lo que hizo fue, vamos a poner a Marga en la etiqueta. Fue una lucha con los olivareros, con los de la cooperativa importante, pero él, al final les convenció y le metieron. Pero metieron la etiqueta a Marga, pero además todo con una campaña mediática contando en Facebook y en redes la historia de Marga, es decir, ya la personalizaron. Bueno, gracias a esto vino el consejero de Medio Ambiente a la presentación del aceite, o sea, fue un éxito total. Vendieron esto en nada y menos, cuando suele tardar año y pico, y en un mes y medio se vendió. Y todo por Marga. Bueno, obviamente es un buen producto, pero además por Marga. Y a Marga pues la han seguido varios, ¿no? Carlos, Galesi, Felina, Héroe, varios. Bueno, otra de las actuaciones que hacemos nosotros, que hicimos y que es muy importante, que es el reforzamiento genético de Doñana. Recordar la población aislada de 35 animales que empezamos a aislar durante 150 años. Entonces, como consecuencia de una baja diversidad, hay un incremento de endogamia. Como manifestación morfológica externa, los dos patrones de pelaje, mota fina e intermedia, habían desaparecido de Doñana. Solo encontramos este patrón. ¿Qué otras consecuencias causa la depresión endogámica? Reducción de los tamaños de camada, inmunosupresión, con lo que hace que sean más proclives a determinadas enfermedades, y algunos otros problemas hereditarios, y otros que no controlamos. Bien, aquí la representación desde 1800 que habéis visto antes de la bajada de diversidad genética en Doñana. Y lo que hicimos fue reforzar con individuos de Sierra Morena, el único otro sitio donde había animales disponibles con sangre diferente. Este es Valla, es el primer lince que se reintrodujo, luego le han seguido 5 más, y como consecuencia del éxito del establecimiento y la reproducción de este animal, hay cosas externas bastante claras, como es la reaparición de la mota intermedia. Aquí vemos una hembra con su mota gruesa, pero ya tenemos en Doñana mota intermedia. Tenemos aumento de las camadas medias, ya empieza a haber camadas de 4, cuando en Doñana ya muchos años que lo normal era 1 o 2, de hecho la media está en 1,2, y empieza a haber ya camadas múltiples. Y lo más importante, la tendencia se ha invertido. Ahora tenemos un aumento de la variabilidad genética, y estamos hablando desde 2010. Esto empezó en 2008 en las reintroducciones. Ahora esta regresión es mucho más positiva, hay muchos más individuos con mayor variabilidad. Estos de rojo son los herederos de aquellos individuos que hemos ido reintroduciendo. Esto es lo realmente importante. Y ya el paso, bueno, como consecuencia de esas actuaciones que os he dicho, mejora de conejo, control de la mortalidad, ya se consiguió un importante incremento en el número de individuos. Pero ya el kit de la cuestión es el futuro, y es lo que hay que ir haciendo cada vez más, porque recuperar el conejo, es decir, donde no hay conejo, hacer que haya más conejo es muy caro, muy difícil, porque combates con las enfermedades, que es algo que no controlas, pero lo que sí que hemos visto que tiene éxito es llevar el lince donde está el conejo, ¿vale? Y para eso hacemos las nuevas áreas, y seleccionamos las áreas de reintroducción. Tenemos nuestro protocolo, que se hizo después de varias reuniones intensas con expertos de todo el mundo. Lo que hicimos fue, aprovechando la información que teníamos de los linces de las áreas de presencia histórica, hicimos un modelo de idoneidad de hábitat para toda la península ibérica. Esto lo que están diciendo es dónde está el mejor hábitat y dónde está el hábitat más subóptimo y el horrible para el lince, y lo procesamos de manera que pusimos un umbral de corte para ver a partir de qué umbral digamos es viable para el lince. Y lo que quisimos hacer es encontrar todos los parches de hábitat donde podría albergarse una población de lince a largo plazo, es decir, que no hubiera que estar gestionándola y manejándola continuamente. Entonces se seleccionaron los parches de más de 10.000 hectáreas. Esto es selección de hábitat, es decir, se ha hecho un modelo de idoneidad con las capas digitales que se disponen. Pero lo más importante, sabemos que es el conejo, y no existe una capa digital del conejo. De tal manera que esto por lo menos, bueno, te limita a un 21% del territorio nacional. Pero es verdad que luego lo que tenemos que hacer sobre ese mapa es buscar las áreas con conejo. Entonces, una vez que tenemos esa primera selección, preselección, vamos a varias áreas, y lo que hacemos es ya un análisis fino en cuadrículas de 2,5 por 2,5 del hábitat, es decir, ya tomado en pie, porque hay veces que las capas digitales y la realidad como que difieren bastante.
ya muy fino, y un seguimiento también de la abundancia de conejo. Como sabemos cuál es el límite donde el lince puede permanecer, a partir de ese límite sabemos que esas cuadrículas son óptimas. Importante, esto digamos que tiene que venir ya, es difícil cambiar, ¿no? Tiene que estar las condiciones. La aceptación social, ahí hay mucha gente en el campo, está siempre poblaciones cerca. Si tú inicias un proyecto de reintroducción de un carnívoro como el lince ibérico, que va a comer conejo, la mayoría de esta gente trabaja involucrada en temas cinegéticos, es decir, en asuntos de caza mayor, caza menor, de conejo. Entonces, tienes que contar con la aceptación de la gente, si no te pueden llevar al traste con la reintroducción directamente. Y luego se hace un análisis también fino de los riesgos de mortalidad no natural, tanto carreteras como artes ilegales de caza. También se hace un análisis de riesgo de la mortalidad natural, porque se hacen campañas de trampeo y de análisis de enfermedades de los carnívoros presentes, ¿vale? Estas dos condiciones son vitales y digamos que difíciles de mejorar, pero estas sí se pueden, aunque sean negativas en una primera instancia, sí se pueden mejorar, ¿vale? Después de esto, ya definimos el sitio, y aquí es, relativa a tu pregunta de antes, cómo fijamos a los animales que en un principio los primeros eran criados en libertad, se capturaban y se llevaban a su sitio, y luego a sitio nuevo, y empezamos luego con los animales de cautividad. El problema es llegar a un sitio, aunque sea un hábitat perfecto y tenga conejo a raudales, es fijar esos animales. Porque aquí en estas áreas, esta área inicial, que fue Guadalmillato, está relativamente cerca de la anterior, de Andújar. Los linces sabemos que han llegado a esta área de motu propio, pero no había linces. Había muy buen conejo, muy buen hábitat, pero no había linces. Si no hay linces, pasan de largo, no se quedan. El problema era, llegamos a un área nueva y tenemos que soltar linces donde no hay. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue cercados de unas también 3, 4, 5 hectáreas, 4 metros y medio de malla, viseras por los lados, pastores eléctricos, con todo y con eso hay linces que lo trepan y lo pasan, son increíbles. Y esto es para evitar lo que denominan el homing. Estos animales tienen como mucha tendencia a volver a su lugar de origen. Los encerramos durante 2-3 meses en parejas en época de celo. Es decir, lo que queríamos es que se emparentaran, copularan, criaran, y una vez que una hembra ya se asienta en un lugar, cría, ahí ya sí es su sitio, ¿no? En primer lugar metimos 3 parejas. Una crió dentro, lo cual fue ya un éxito. Pero incluso las otras 2 que no criaron, cuando abrimos las puertas, después de 3 meses, se mantuvieron en el alrededor. Entonces ya habíamos creado como ambiente linzuno, ya había creado un área que atraía a los linces. Y ahora, a partir de ahí, cualquier bicho, de hecho nos pasó enseguida, ya este área empezó a recibir linces de manera natural de la población vecina original de Andújar, pero porque ya hay lince, necesitan sus congéneres. Entonces una vez que hicimos estos tipos de sueltas, que denominamos sueltas blandas, no pudimos usar de nuevo estos cercados, con la inversión que es, pero bueno, el trabajo estaba hecho por lo siguiente. Los animales que soltamos aquí y que abrimos luego, se quedaron con esto de territorio, y era suyo. Al año siguiente, como fue muy exitoso el asunto, metimos aquí a los animales del año siguiente. ¿Qué pasó? Que los animales de aquí, que era su territorio, lo que os digo, se metían dentro, se asaltaban o trepaban, lo que hicieran, se metían dentro, zurraban a los otros, que además eran más jovencitos, volvían a salir y nos los tenían hechos un guiñapo. Entonces decidimos que ya no se podían usar, pero a partir de entonces no eran tan necesarios. Empezamos a hacer sueltas duras, es decir, ya había linces establecidos, cogemos linces de otro lado, los soltamos, y sí que es verdad que como hay mucho hueco, es decir, hay pocos linces, mucho conejo, pero ya hay linces, sí que han empezado fácilmente a establecerse en los alrededores de las áreas. Y curiosamente casi todos sí que se establecen alrededor. Y digamos que el área de distribución va creciendo como en mancha de aceite, ¿vale? Poco a poco, y se van poniendo en la periferia. Hay algunos siempre que se van lejos, pero los menos. Y realmente, a origen de los linces, empezamos con linces silvestres, pero aquí sí ya es, a partir de cierto número, fue vital el plan de cría. El plan de cría, si no, poner unos cachorritos no falla en una charla, ya tiene base. Bueno, aquí ya es importante el plan de cría, ¿vale? Porque ya estamos hablando de un volumen de animales que necesitamos para crear unas poblaciones suficientemente grandes, viables y con una genética suficientemente sólida como para que se mantengan a lo largo del tiempo. De tal manera que estos animales que fueron
digamos, los padres de todos estos animales del plan de cría fueron extraídos del campo, porque recordad que solo teníamos una hembra en cautividad. Hubo que extraerlos y con un análisis y un estudio genético muy importante. Ahora mismo, al principio se sacaron cualquiera porque cualquiera era válido, pero a partir de un mínimo, a todos los animales se le hacía su análisis genético, también a muchos del campo. Entonces íbamos a extraer a los animales que necesitábamos para maximizar la variabilidad genética en los centros de cría, ¿vale? Entonces está muy estudiado cómo son los cruces, no se cruzan así como así, sino el éxito de la variabilidad genética. Desde entonces se han liberado 185 linces nacidos en cautividad. Todos los animales en cautividad en las nuevas áreas obviamente van con su collar para saber a dónde van, todos y cada uno. Y aquí he puesto una serie de hitos que se han ido creando a lo largo de los años, que son interesantes, importantes, que muchos son relevantes para la prensa, pero otros son relevantes para nosotros o lo que es para la conservación del lince. Y estos son los dos primeros linces nacidos en libertad en un área de reintroducción creada por primera vez. Esta es la primera camada de 4, cuidadito, una hembra de 2 años, primeriza, nacida en cautividad, pero, o sea, la madre nacida en cautividad, liberada en campo, y esta es la primera camada nacida en libertad, de una hembra nacida en cautividad. Y esta es, aunque diga 30 años aquí, os digo que son mucho más de 50, la primera camada nacida fuera de Andalucía, nacida en un área donde había desaparecido el lince hacía más de 50 años. Entonces son pequeños hitos bastante importantes. Lo de que fuera de Andalucía sería como en otro departamento, a nivel consecuencias políticas, os digo que suaviza muchas las cosas. Bueno, y esta es un poco ya estoy terminando, es la situación. Empezamos en 2003, la situación era esta, con solo 2 poblaciones, las manchas negras, y ahora esta es la situación. Tenemos conservamos y han aumentado las poblaciones originales de Doñana y Andújar, tenemos nuevas poblaciones, Guadalmellato, Guarrizas, creadas por nosotros. Se ha creado una nueva aquí de manera natural, los linces han encontrado ellos mismos un buena área de conejo, no es muy grande, pero mantiene lo que favorece la conectividad entre todas las poblaciones. Se ha creado esta población también, por reintroducción, Montes de Toledo, Extremadura y Valle de Guadiana. En todas ya hay reproducción, en todas hay al menos 5 hembras reproductoras criando todos los años. Aquí, por ejemplo, ya hay 40 animales, aquí hay cerca de 50, en 4 años, o sea, una barbaridad. Y esta ya funciona, todas estas poblaciones funcionan como una metapoblación y hay contacto entre ellas. Y algunas sorpresas, como esta población que dice, no, va a haber que trabajar con ella y gestionarla genéticamente porque mira dónde está. Bueno, hay una hembra de aquí que se liberó aquí, se fue hasta aquí, alucinante, y ha criado aquí. O sea, para que la conectividad sea efectiva, digamos que tiene que criar en el otro lado. Bien, sorpresa, quedan los linces. Esto, la situación que tenemos ahora, desde que empezamos eran menos de 100 linces, y la situación para 2017 está estimado en un mínimo de 550 linces. Es decir, estos son el mínimo de linces que hemos contado con las cámaras. Ahora ya empezamos antes teníamos el 100%, el 99,9% de los linces identificados y controlados, ahora, por suerte, empezamos a no tenerlos todos. Y eso es una buena noticia, porque se nos va de las manos. 550. Esto, en 2015, se pasó, por la IUCN, pasaron la categoría de peligro crítico a en peligro. Que sigue siendo, o sea, claro, estamos hablando de 550. Ahí también la IUCN a lo mejor tenía que revisar algunas categorías, porque simplemente con que crezca no es suficiente, pero 550 es que 550 es muy poco. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Pues bueno, estos son los siguientes pasos. Estamos trabajando en la conectividad. Tenemos las áreas con presencia, pero estamos haciendo análisis de primero. Análisis, pues cambio de coste mínimo o teoría de circuitos para saber cuáles son las áreas de mayor probabilidad que tienen los animales para conectar una población con otra. Y dónde deberíamos de trabajar y crear nuevas poblaciones, siempre vamos a tener la limitación de que tiene que haber conejo. Pero dentro, si encontramos varias áreas, ¿cuáles son las zonas que harían que se maximizara la conectividad entre esas poblaciones? Entonces ahora tenemos que trabajar dentro de, digamos, el polígono que delimita las nuevas poblaciones para conectarlas y que trabajen con una metapoblación, porque ahora de momento nosotros estamos dispersando humanamente o artificialmente a los animales para que no haya problemas de variabilidad genética. Pero la idea es que sea algo natural en el futuro. Es complicado,
porque aquí en el 80% del área no hay conejo, pero hay. Y este es el siguiente paso, por supuesto, el mapa que os enseñé antes. Ahora estamos aquí, porque tenemos que trabajar en zonas que haya mayor probabilidad de crear una metapoblación, pero os digo, y siendo conservativo, en el 80% del área de estas manchas no hay conejo. Pues tenemos que buscar cada una de las manchas que tenga conejo y reintroducir conejo. Seguramente una mancha que hay aquí que sea muy buena estará muy desconectada del resto y habrá que manejarla durante mucho tiempo, moviendo individuos, tal, sí, pero es que es la única manera. Es que es muy poco el área que hay aquí. Quiero terminar un poco, bueno, con el panorama, que es el panorama actual que tenemos, un poco el resumen de los éxitos de la reintroducción y del proyecto, que creo, la verdad es que, sobre todo viendo algunas cosas como estos puntitos de aquí, que son bichos que se dispersan y empiezan a encontrar ellos, ahora mismo, como están todos con collar, ellos nos están enseñando los sitios con conejo. O sea, es que al fin y al cabo es una gran superficie, pero ellos están encontrando las áreas con conejo, nos las están enseñando, nosotros vamos detrás y ya las estudiamos a ver si puede albergar una población, si puede ser una nueva área de reintroducción, si hay un ambiente social apropiado, si no, intentar empezar a trabajar para cambiarlo, y están empezando a expandirse de manera natural. Crean estas poblaciones que ellos solos también, entonces se ve que hay muchísimo más movimiento que antes con solo estos dos poblaciones estaba todo muy acotado, ahora parece que se descontrolan, lo cual es bueno para nosotros, ¿vale? Que se empiecen a mover. Y yo creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer, y yo creo que se va en el paso correcto. Si no hay ninguna otra enfermedad, porque a perros flacos todos son pulgas, que afecte al conejo, que puede ser, yo creo que vamos en el camino correcto. Y eso es todo lo que quería contaros. Cualquier cosa, este es mi correo personal, me podéis escribir. Yo soy un poco desastre para el correo, porque siempre tengo miles y hay que priorizar. Si queréis preguntarme algo y no os contesto, no os dé pena en volver a decirme, oye, que no me has contestado, os contesto sin problemas, ¿vale? Y ya está. Por la presentación y el fabuloso trabajo. No sé si hay preguntas o comentarios. De los 185 que liberaron, ¿cuál era el porcentaje de sobrevivencia y de muertos? Sí. Muy positiva siempre. No, está bien. No, es una buena pregunta. Mira, pues nos ha sorprendido los niveles de supervivencia. Se hizo un seminario internacional que vinieron todos los superexpertos mundiales de carnívoros y tal, y se hizo una estima por encima, antes de empezar, de que deberíamos, como es un asunto muy mediático, ya te digo, cualquier cosa, cualquier lince muerto aparece, hay que preparar a los medios, a los políticos, a la sociedad, de que el 50% de los linces que se reintroduzcan van a morir. Bueno, estamos en una supervivencia del 65-70%. Hay zonas que hasta el 80%. Entonces, es más que positivo. Y esperábamos, ya te digo, el 50%. Con todo y con eso, ahora te acostumbras más mal a la gente. Hay un año malo y se mueren el 45%, es decir, todavía estás por encima de eso y ya están. Desastre, hay que tener cuidado, pero políticos y ecologistas, cuidadito. Germán, tú mencionaste en varias oportunidades que habían zonas de cacería deportiva. Sí, no, zonas no, todas las zonas, sí. O sea, ¿qué tanto ese aspecto es positivo para el proyecto? Que en mi opinión creo que lo han sabido manejar y es lo que ha logrado, aunque en un principio ha sido negativo. En este momento, ¿qué tanto esa situación ha permitido llegar a estos éxitos? Y tenías en un mapa unos patches que se llamaba Red Natura. Sí, sí, la red, bueno, empiezo por esta última. La Red Natura, no sabía de qué está puesto. La Red Natura es como una red de áreas protegidas de la Comunidad Europea. Digamos, la Unión Europea, nosotros tenemos parques nacionales, hay también Ramsar, hay un montón de figuras de conservación, y esta es una figura de la Unión Europea, es la Red Natura 2000, que llaman. Eso por un lado, que en realidad es un poco sobre el papel, ¿no? pero bueno, está bien porque sí que para algunas cosas es para conseguir fondos LIFE, los fondos LIFE, que es con lo que nosotros desarrollamos el trabajo, tienen que ser dentro de Red Natura. Claro. Aunque ya les hemos convencido para que mucho de nuestro trabajo tiene que ser fuera, porque si no, no hay sitio. Pero nuestro, digamos, proyecto es una cosa particular y lo hemos trabajado ahí con los políticos de la Unión Europea. La otra, perdona, lo de la caza.
de la cacería, sí. Es que esta mañana en la Javeriana, que tuvimos ahí un pequeño también discusión sobre el lince y tal, es algo que llama la atención. Y quizá tengo que explicar un poco cómo es el tema de la caza aquí, sobre todo en el sur de España. O sea, de Madrid, o sea, del centro para abajo, las zonas de monte, digamos, estas zonas que todavía conservan agua de matorral, el 90, y me quedo corto, pues lo que decía, son cotos de caza. O sea, es una industria, la gente vive de eso, o sea, es su vida, ¿no? Están los cotos de caza mayor, que son, se cagan ciervo, básicamente, que son señoritos de otros lados que llegan, se sientan en un sitio, le ponen con los perros, le echan de azuzán a los ciervos y es un tiro al plato, ¿vale? Pero estamos hablando de que por 3 horas de caza son unos 3.000 euros, 3.500, 3.800 dólares, o sea, una barbaridad. Y luego lo de la caza menor, que es diferente. Pero mueve también a mucha actividad cinegética de fuera, pero también mucha local. En los pueblos todo el mundo tiene mucha costumbre de cazar, y no es para comer, es, como bien dices tú, es como por ocio, pero es un vicio, o sea, es como las drogas, y lo digo de verdad, gente, porque cuesta bastante cazar, las armas, todo lo que es la licencia del coto. Hay gente que pide préstamos, que no tiene casi para comer, y pide préstamos para cazar las narices. Pero bueno, la cuestión es, no así, o sea, esto ha tenido éxito a pesar de la caza, ¿vale? Hemos aprendido a convivir con ellos, nos hemos acercado a posturas también, ¿no? Nosotros, al principio, ellos nos veían siempre como los ecologistas saltavallas, porque siempre hay muchos que saltan, no, una valla en el campo, ¿cómo va a ser? Y tal, la salto y voy a ver los linces porque el campo es de todos. Bueno, pues no es de todos, es de ese señor. Entonces, antes éramos gente hostil, y ellos para nosotros también. Nos ves con un tío así malo, asesino, bueno, pues ni uno ni otro. Bueno, hay gente, hay de los extremos que sí, pero ni uno ni otro. Y hemos acercado posturas, y ha sido necesario. Entonces, ha sido como un acercamiento interesante, y sí que hay propietarios que siempre han estado muy pro lince, hay algunos que les gusta muchísimo, pero muchos, sobre todo los cotos de caza pequeños, más locales, más modestos, es una batalla, y es ahí donde tenemos, sobre todo, pero estamos hablando de un 1% de esos, un 1 o menos, son los muy negativos, son los que ponen los lazos, los que ponen los cepos. Entonces es un poco una batalla, pero no creo que, o sea, no ha sido un éxito por ellos, sino en verdad ha sido un éxito un poco conjunto, pero ha sido un trabajo también importante. Y ha habido un trabajo también de algunos concienciados y otros asustados porque se meten multas por cazar lince. Están todos con collar. Hay algunos que nos aparecen solo el collar, a veces nos aparece un collar con una piedra en un fondo de un lago, hay veces que aparece un collar destruido, entonces también tienen miedo. Entonces, en parte eso. Y después de que pasa el punto inicial de tenemos miedo, no hacen nada por miedo, y ven que no pasa nada porque haya lince ahí. De hecho, una de las costumbres atávicas, históricas, que sigue habiendo en algunos lados de España es legal, es el control de depredadores en tu coto. O sea, todos los carnívoros, bueno, en España legal solo es el zorro. El zorro puedes matarlo porque mata conejos, yo mato conejos y es legal, ¿no? El resto de animales no, pero si tú pones un lazo, entra lo que entra. Entonces, como hemos visto ahí, el lince desplaza a todos los carnívoros de un coto. Es decir, un lince tiene 500 hectáreas de terreno, de territorio. En 500 hectáreas de territorio te cabe 2 zorros, 3 meloncillos, porque ellos nos excluyen, y 2 gatos monteses. Es decir, tienes como 6 o 7 bocas comiendo conejo, porque si hay conejo es lo que van a comer. Mientras que llega el lince, en esas 6 bocas hay una boca de lince comiendo conejo, pero ya no hay esas 6 bocas. Entonces se nota bastante cuando llega el lince, y ellos se han dado cuenta. Nosotros se lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero hasta que no lo ven, es como tienes 14 años, tu madre dice, no, haz eso porque tal, y tú lo haces, y te da igual que te lo diga. Cuando tienes 40 dices, pues tenías razón, ¿no? Pero que lo ves tú. Entonces esto es igual, con los cazadores ellos se dan cuenta. Entonces lo bueno es que ellos, sobre todo los guardas, son los que han ido transmitiendo esa información, y cuando son ellos, sí se lo creen. Pues hay veces que llevamos a los guardas con nosotros a dar charlas a otras zonas nuevas, zonas de futura reintroducción. Muchos al principio no se lo creen porque dicen, no, es que lo llevas porque va a pagar o no sé qué. Pero es verdad que no, enseguida se dan cuenta porque funciona muy rápido. Entonces ahí sí ya empiezan a ver que no hay problema y que aceptan la situación. Y luego al final están encantados con el lince. Siempre hay alguno que no, pero
¿Alguna otra pregunta? A mí me surge una pequeña duda. pero Aquí, no sé. Sara, y tú repites. Si la casa es deportiva, digamos, ¿por qué en la casa mayor pues se paga? No, y la menor. O sea, ¿por qué se paga al cazador? No, el cazador paga. Ah, No. Un cazador, por ejemplo, que va a cazar ciervos, a lo mejor paga 3.000 euros por 3 horas. Como le dan de comer también. ok. Va en Madrid a estos sitios y se paga un curso. Sí, un ciervo, tal, no sé qué, y sí, se paga caro. Carísimo. El ya. caza mayor es muy caro. ¿Qué pasa con las especies que acabas de decir que desplaza el límite? Al menos sí. Sí. No, pero el pobre, sí, el zorro, o sea, no es cierto. Obviamente, en zonas de alta densidad, digamos que se restablece el equilibrio original. Ahora mismo hay zonas, que también es verdad que las zonas cinegéticas dicen, no, es que hay mucho zorro, por eso hay que matarlo. Es que no hay quien controle al zorro. El zorro es una especie generalista que iría mejor que el conejo. Tenemos que decir, ¿por qué no come zorros? No, pero come de todo, cría muy bien, y cuanto más lo matas, tiene un sistema que cuanto más le estás matando, compensan criando a lo bestia. Entonces, no controla los zorros. Entonces, el lince sí los controla y sí los mantiene al revés. Entonces, lo que hace es que controla el sistema, porque una sobrepoblación de zorros afecta también a las presas de estos animales. No solo el conejo, sino los micromamíferos. Eso afecta a la dispersión de semillas que hacen los micromamíferos. O sea, lo que estás haciendo es restablecer el equilibrio del sistema. Y obviamente, no en todos los sitios puede haber una altísima densidad de lince. Para que haya una altísima densidad de lince, tiene que haber una altísima densidad de conejo. Y no es habitual. Hay zonas con densidad media, densidad baja, densidad esporádica, o sea, presencia esporádica, de tal manera que lo que se restablece es el equilibrio. Hay zonas que hay menos zorros, hay zonas que muy poquito, pero lo que pasa es que se equilibra todo el sistema, todo el ecosistema, que era el que había antes. ¿Te he convencido? Cada cuando hacen los estudios de diversidad genética, pues por las diferentes épocas de crianza. Hay épocas donde hay muchos negros, otras muy poquitos. Cada bicho, en los centros de cría en cautividad, cada bicho que nace, cada bicho que se analiza. Y luego todos los animales que se capturan en el campo, por la razón que sea, se toma muestra y se analizan, todos. O sea, no importa cada cuánto, sino siempre que se encuentra uno nuevo. Sí, no siempre que capturas uno nuevo, por la razón que sea, se hace. Hay algunos que vamos, oye, el plan de cría necesita un bicho, creemos, como sabemos la genealogía de casi todos los bichos, creemos que esta línea está poco representada en el plan de cría. Se captura, se analizan, sí, efectivamente, pum, pam. El bicho este, por ejemplo, amputado, bicho que capturamos amputado, se hizo un análisis y lo que pasó, como no estaba representado en la población de cautividad, se incorporó, porque se hicieron análisis genéticos, decía, está poco representado, y se incorporó, a pesar de estar sin una pata, cría perfectamente. Entonces esto, luego por casualidad, capturas un bicho por una herida, capturas un bicho por una herida, lo analizas y sirve para él. Entonces, ten en cuenta, luego nosotros capturamos sistemáticamente. En Doñana, por ejemplo, se captura todos los años para hacer control sanitario. Entonces se capturan de manera sistemática muchos animales. Germán, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y estaremos enviando información sobre las próximas charlas. Gracias.